A ver, la semana pasada estábamos viendo una introducción a algunos conceptos que vamos a manejar en este ciclo. Y por tanto he visto conveniente, vamos a hacer un repaso. ¿Ya? Vamos a partir la cuenta, vamos a ver las herramientas que vamos a utilizar en el transcurso de las aplicaciones que desarrollemos. Por ejemplo, el HTML, algo de CSS, algo de JavaScript. Después, vamos a ver acá algo de PHP. Y luego vamos a entrar a Ajax, ya que este es un punto que le vamos a tomar bastante atención. Y luego ya, base de datos. Y aquí, cuando entremos a Ajax, algo de jQuery, ¿ya? jQuery para tener enlace con esto de Ajax. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un repaso de aquí hasta acá. Bueno, esto ya es nuevo, ¿no? Esto es nuevo, pero vamos a hacer un repaso largo hasta acá. Y luego ya entramos de lleno a nuestro curso. ¿Está claro? Esto lo vamos a hacer muy rápido. ¿Ya? Solamente para entender cómo esto camina hasta llegar a PHP. Y luego ya estas son herramientas nuevas que vamos a ver en este ciclo. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Las herramientas con las que vamos a trabajar, las mismas del ciclo pasado. ¿Ya? Vamos a trabajar con PHP Designer, ¿ya? Como el editor de código. Y nuestro explorador de Internet. Nuestro explorador de Internet. Y para que este explorador cargue, ya sabemos que debemos ejecutar, debemos tener instalado el SAM, ¿no? O CHAN, como le llaman, ¿no? Y aquí, a diferencia tal vez del ciclo pasado, que solamente activábamos Apache, porque no íbamos a trabajar con base de datos, ya en este ciclo, asegurémonos que tanto Apache como MySQL se ejecuten, ¿ya? Que ambas herramientas se ejecuten. Entonces, si nuestro servidor está corriendo, el Apache sobre todo, si Apache está corriendo, entonces sabemos que localhost aparecerá esta pantalla, ¿verdad? Aparecerá esta pantallita. Y aquí empieza nuestro trabajo. Ahora, lo que sí, acá tenemos bastantes horas de programación y como todas las horas son dedicadas a programación, alguna cuestión por ahí que se les vaya quedando o por ahí no se deje entender, por favor, pregunten, ¿ya? Porque todo lo que hagamos como introducción y a continuación en la programación requiere de mucha atención y mucha práctica. Entonces, si algo por ahí no se entendió o quedó en el aire o por alguna razón hay dificultad, me lo comunican. No dejen pasar algunas cosas acá. Con respecto al ciclo pasado, era diseño, ¿no? Era manejo de herramientas a la cuenta. Era muy poca, a la cuenta que no hemos programado, ¿no? Porque era una línea de etiquetas que íbamos usando y cuando usamos Bootstrap,
ya la cosa se hizo más fácil, con algunas cuestiones por ahí que teníamos que agregar, pero se hizo más fácil. En este ciclo también vamos a usar Bootstrap, ¿ya? Pero la mayor parte es código de programación. Entonces, con mucha atención. Entonces, ¿qué hacemos primero? Para poder trabajar acá un proyecto, ¿no? Y vamos a Shang y dentro de htdoc creamos el proyecto. ¿Y qué es crear proyecto? Simplemente crear una nueva carpeta, ¿verdad? Al crear una nueva carpeta, da lugar a crear un proyecto. Entonces, una nueva carpeta, y vamos a llamarle, pues a ver, yo le voy a llamar así, ¿no? Ciclo 6, ¿ya? Ciclo 6. Ciclo 6, 2021, para no confundirse con otro año, ¿ya? Ciclo 6, 2021. Ese es mi proyecto. ¿Ya? Ese es mi proyecto. Esa es la ruta de mi proyecto. Entonces, ciclo 6. Entonces, ¿qué hacemos una vez que hemos creado el proyecto? Simplemente cargamos localhost y reemplazamos este dashboard. Este dashboard se reemplaza por el nombre de nuestro proyecto. Entonces, en este caso, ciclo 6, 2021. Entonces, al escribir esto de acá, presionamos Enter y nos va a cargar el índice, ¿no? El índice de archivos, el índice de archivos de nuestro directorio. Como nada tenemos, carga nada más así. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, jefe. Entonces ahora, vamos a nuestro editor. Entonces, si yo quiero que cargue mi proyecto acá para poder manipular los archivos, ¿qué hacíamos? Íbamos al lado de los proyectos, aquí al lado de los proyectos, o en esta carpetita de acá, en este espacio de acá, una vez cargado el software, nos ubicábamos en este lado, presionábamos anticlic y decíamos administrador de proyectos, Project Manager. Luego ya me hacen recordar para poderles dar el vínculo a los videos en YouTube. ¿Ya? En el transcurso de la clase ya les doy el vínculo he colgado los videos anteriores también ahí, sino que no les he dado, creo, el vínculo. La clase de la clase PDF, se las voy a ir enviando por el momento por el WhatsApp, ¿ya? Les expliqué la semana pasada que estábamos viendo esto de la plataforma y por eso es que tal vez muchos de los docentes, o si no es todos, no han creado todavía su clase en Classroom y no les han llegado las invitaciones porque se está esperando lo de la plataforma. ¿Ya? Entonces, no se quiere hacer un trabajo inicial y después tener que migrar todo a la plataforma. Lo vamos a esperar esta semana y ver cómo va. ¿Ya? A ver si ya empezamos la subsiguiente, ya con las clases de clase. ¿Ya? Por pronto yo se los voy a enviar al WhatsApp, los PDFs. ¿Correcto? La clase anterior y esta clase de hoy. Y bueno, la clase de la semana, mejor dicho. Porque tenemos el viernes también, ¿no? Entonces, anticlic aquí, administrador de proyectos, nuevo, y aquí le damos un nombre. Si gustan, le dan el mismo nombre, ciclo 6 2021,
o lo cambian, como ustedes quieran verlo aquí, en esta lista. ¿Ya? Entonces, si quieren hacer relación o referenciar el proyecto, entonces le dan el mismo nombre. Si quisieran, ¿eh? Esto no es, pueden cambiar este nombre. ¿Ya? Luego, next. Buscan el proyecto, dice, la ruta, el root, la raíz del proyecto, y nada más debemos buscar en nuestro SAM, debemos buscar en el SAM, unidad C, buscamos en el SAM, htdoc, y buscamos nuestro proyecto. Una vez que lo hemos ubicado, aceptamos, next, next a todo hasta llegar al final, finish, ¿ok? Y vamos a tener en lista el proyecto. Vamos a tener en lista el proyecto. Una vez que elegimos, porque puede haber muchos proyectos acá, elegimos el proyecto, Open Project. Y lo abrimos. ¿Ya? Abrimos y ya tendrán ustedes el proyecto acá. ¿Ya? Ya aparecerá el proyecto acá. Entonces, con esto podemos ya controlar todos los archivos que vamos a ir construyendo acá. Entonces, empezamos con HTML. Y cuando hablo de HTML, como hacía la introducción acá, en el inicio del documento, vamos a centrarnos en lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, en los formularios. ¿Ya? Porque formularios es lo que más vamos a utilizar en el transcurso del ciclo, cuando hagamos los mantenimientos y todo ello. Entonces, allí nos vamos a centrar. Entonces, vamos acá, nuevo documento, y será un documento de tipo HTML. HTML. Entonces ya la estructura la conocemos, ese es un HTML versión 5. Vamos a grabarlo. Y lógicamente, mucho cuidado, ¿dónde guardas? Entonces debemos guardar en htdoc, pero en nuestro proyecto llamado Ciclo 6 2021. Y aquí mucho cuidado, miren. Aquí por defecto aparece HTML. ¿Ya? HTML, pero nosotros debemos guardar por default HTML. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué implica? Que yo cuando escribo acá, por ejemplo, ejercicio HTML o ejercicio 01, ¿no? 01, si yo presiono guardar, se guardará con extensión HTML, pero yo quiero que se guarde con extensión HTML. Eso implicaría que yo debo escribir la extensión. ¿Ya? Yo debo escribir la extensión. Y eso lo debes hacer cada vez que creas un archivo de tipo HTML. Entonces, puede que en alguna de esas se te olvide y lo grabes como HTML. Entonces, sería bueno configurarlo. ¿Ya? Entonces, para configurar, podemos ir aquí a Tools, Herramientas, y luego, Preferencias. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para asegurarnos que cada vez que yo quiera grabar, por ejemplo, un archivo, ya no me
se grabe por defecto o la extensión por defecto del archivo sea HTML. Entonces, Tools, Preferencias. ¿Ya? Ah, y otra cosa también. Cuando utilicemos PHP, normalmente los archivos cuando se guardan en PHP, ¿ya? Los códigos deben estar en UTF-8. O sea, toda la estructura del archivo debe estar en UTF-8. ¿Y para qué servía el UTF-8? Para evitar los caracteres especiales, ¿recuerdas? Que por ejemplo, si le poníamos una tilde, aparecían símbolos especiales y no la palabra con la tilde. Entonces, eso significa que el archivo PHP debe estar codificado con UTF-8. ¿Ya? Entonces, miren, cuando estamos en las preferencias, ¿ya? Aquí debemos asegurarnos. La ficha general, por ejemplo, esta ficha general expresa todos estos formatos. Entonces, normalmente tal vez encuentres que está activado el ANSI. ¿Ya? El ANSI. Sí, Eso el ANSI. significa, dime. El ANSI, digo, si el ANSI Ya, aparece activado. por defecto, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos por defecto el ANSI, significa que si no recodificamos el archivo o no hacemos el metacharset UTF-8, el que nos hemos acostumbrado en hacer en HTML, tus palabras o toda aquella palabra con un carácter especial, por ejemplo, una ñ o que tenga tilde, aparecerá con símbolos y no con la tilde. Entonces aquí asegurémonos primero que esté en UTF-8. ¿Ya? Del ANSI lo cambiamos a UTF-8. Esa es la primera pantalla. ¿Ya? Entonces, quiero para ir marcando los archivos. Nuevamente. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, que esté marcado esto. ¿Ya? UTF-8. UTF-8. Primer cambio. ¿Ya? Ese es el primer cambio que necesito hacer. UTF-8. Luego vamos a ir. Vamos a ir al editor. A ver, ¿qué hay que cambiar acá en editor? No hay nada que cambiar. No, está en vivo general. ¿Ya? Ahora acá, mira. ¿Ya? Esto dice cuando tú empieces un archivo. ¿Ya? Cuando tú empieces un archivo, es decir, cuando abres el PHP Designer, a veces por defecto carga y aparece ya una extensión por defecto. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que aparezca en el orden así, ¿no? PHP, HTML, luego CSS, JavaScript en ese orden, yo dejo esta opción de combinación inteligente. ¿Ya? Combinación inteligente. Pero si yo quiero que cargue algún archivo por defecto, por ejemplo, si yo quisiera que al abrir mi PHP Designer ejecute por default HTML y aparezca abierto un archivo así como la estructura HTML, yo marco HTML. Si no, lo dejo acá y eso significa que cada vez que tú cargues PHP Designer, cargará primero un archivo de PHP. ¿Ya? Entonces esto lo puedes modificar. ¿Ya? Esto lo podemos, por ejemplo, si yo
tengo mi costumbre más de utilizar archivos HTML, lo puedo dejar por default HTML. ¿Ya? O si no, simplemente que cargue nada. ¿Ya? Que cargue nada y ya yo sea manualmente el que elija qué archivo abrir o qué archivo inicializar. ¿Ya? Entonces depende de estas opciones. ¿Ya? Entonces aquí hay varias opciones que podrías tener en cuenta. ¿Ya? Aquí, ¿ya? Con respecto a esta ficha, al abrir. Pero mejor sería dejarlo, ¿no? En activo el combinación inteligente. Depende, pues, ¿no? Porque si tú lo dejas aquí, lo dejas como combinación inteligente, cada vez que abres tu PHP Designer, te va a abrir un archivo PHP. ¿Ya? Ya depende. Si ustedes, por ejemplo, la mayor cantidad de archivos cada vez que trabajan un proyecto es PHP, entonces puedes dejarlo ahí, ¿no? Si es HTML, HTML. Ah, Yo ya. Es sugeriría que no abra porque nada, que abra el mío nada, estaba ¿no? activado el Open Last, Open Files. ¿Dónde? El segundo estado activo. ¿Dónde acá? No, arriba, la parte de arriba. Donde dice Open Last, Ah, aquí. sí. Estos son archivos pasados. O sea, cuando carga, abre algún archivo por ahí que ya estuvo por default. ¿Sí? Ah, ya. Algún archivo por default. Por eso acá dice máximo 15 archivos. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa 15 archivos? Que aquí en la lista, acá por ejemplo donde dice, aquí, sin título 2, significa que yo puedo tener varios archivos en un proyecto abiertos y se van a abrir acá en cadena, ¿no? A veces estamos trabajando, por ejemplo, un proyecto y cerramos el aplicativo y cuando volvemos a abrir, aparecen nuestros archivos acá, abiertos ya. Entonces, esto significa esta opción, ¿no? Entonces, si esto está por default, dice que máximo puedes visualizar acá abiertos 15 archivos, lo que dice acá. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, esto es configuración personal, ¿ya? No es que sea un estándar. O sea, de acuerdo a sus necesidades, ustedes elijan las preferencias. Entonces, yo sugeriría que no abra, o en último caso lo de acá, que me abra aquellos archivos anteriores, ¿no? ¿Ya? Pero ya es decisión de ustedes. Otra opción acá son las extensiones, file extensions, ¿ya? Y esto es lo que les explicaba hace un rato. Si yo abro, por ejemplo, archivos PHP y los voy a guardar, la extensión por defecto del PHP, entonces significa que será PHP, ¿ya? En lo que es HTML, miren, por JavaScript no hay problema porque los JavaScript son JS. Por el lado de CSS no hay problema porque la extensión es CSS. Pero en el HTML sí. Tal vez ustedes acá, por default aquí primero le está saliendo HTML. De repente está saliendo así, HTML y el segundo está saliendo HTML. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando ustedes guarden un archivo HTML, por default se va a grabar con la extensión HTML. Y esto ya es una extensión que ya quedó en desuso. Ahora se utiliza HTML. Entonces, lo que van a hacer acá es cambiar simplemente. En el primer orden le ponen HTML y en el segundo orden le ponen HTML. ¿Ya? Hagan ese cambio. ¿Ya? Aquí. O sea, le agregamos nomás la L y al otro le borramos la L, ¿no? Le quitan. Ajá, exacto. Sí. La cuestión es que quede el primer archivo o la primera extensión por defecto quede como HTML y la segunda como HTML. Entonces, ¿eso qué asegura? Que yo ya no tenga que estar escribiendo .html, sino solamente escribiré el nombre del archivo
y automáticamente se va a guardar como HTML. ¿Ya? Esa es la razón. Si no, cada vez que estén grabando, van a estar a la expectativa de cambiarle la extensión. Y por ahí se olvidan y dirán, pero no hay problema, pues, ¿no? Si se graban, no estoy haciendo ningún perjuicio. Correcto, no estarás haciendo ningún perjuicio, pero el asunto es que cuando vayas a localhost acá, vayas a localhost, quieras cargar el archivo, y como estás acostumbrado a cargar archivos HTML, y como lo grabaste como HTML, el archivo simplemente no va a cargar. Y te vas a estar preguntando por qué. Entonces mejor evitas ese problema y dejas esto por default en HTML. ¿Ya? Entonces, listo. Ok, esos son los cambios. Listo. Entonces, miren, entonces, si yo quisiera guardar este archivo, entonces lo guardo, ubico mi proyecto, ciclo 6 2021, y en esta carpeta, ¿ya? Voy a cerrar esto, ¿ya? Voy a volver a abrir. ¿Ya? Entonces acá sigo mi proyecto acá, ¿ya? No aperturó nada, ¿ya? No aperturó nada. Yo soy el que va a abrir. Si presiono acá, ¿ya? Miren, PHP, elijo acá HTML y abrí mi archivo HTML. Estoy con mi archivo HTML, lo guardo. Para los pagos. ¿Qué pasó? A ver acá. HTML. Listo, entonces vamos a guardar.
Entonces, ejercicio. Pero a la parte de abajo también sigue apareciendo, mire, HTML. Sí, eso es lo que estoy notando, por eso quiero guardarlo. A ver, voy a ver con cuál. De repente está apareciendo acá, pero debe aparecerme por default acá. A ver, guardar. Está guardando con HTML. Está guardando como HTML. Debería guardar como HTML. Está como HTML. HTML, el filtro igual está como HTML.